La empresa OCP presentó un arbitraje en el CIADI en contra de Ecuador por el oleoducto de crudos pesados. La empresa privada ha operado este oleoducto en el país hasta el 30 de noviembre de 2024 y ahora presenta esta reclamación en este tribunal internacional donde el Ecuador lamentablemente no le ha ido tradicionalmente bien. ¿Qué peligro hay de que este tema se revierta en contra del Estado ecuatoriano? ¿Cómo puede ser, cómo se podría dar ese tratamiento en el CIADE? ¿Qué experiencias previas tenemos sobre este tipo de arbitrajes? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a ustedes, Radio Pichincha, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Precisamente OCP tiene su planta matriz aquí en el Cantón La Guagua, en la provincia de Sucumbíos, desde donde se bombea el crudo hacia Esmeraldas. Cabe destacar de que la construcción del oleoducto inició en el año 2001, eh, y precisamente este arbitraje obedece, y aquí hay que entender una cosa. Usted había hecho una pequeña introducción respecto a que nos ha ido mal a nosotros en el CIADI, que es una institución adscrita al Banco Mundial, pero precisamente nos fue cuando en el gobierno anterior, en el gobierno de Correa, con el caso de la OXI, que será de conocimiento público, de forma arbitraria se le quitó el espacio de concesión. Entonces, claro, el escenario es totalmente diferente, Ujú. porque ahí sí no estaba enmarcado dentro de la norma y dentro de la ley. Lo que ha pasado con OCP es precisamente que su contrato de concesión ha fenecido, y obviamente el Estado ecuatoriano de forma soberana podría determinar si puede entrar en un nuevo proceso de negociación, que no está obligado a hacerlo, o también podría elevar a una licitación internacional para que vengan otros oferentes que presenten mejores condiciones y se puedan hacer cargo del OCP. Claro, con una diferencia importantísima, porque cuando empezó este proceso en el año 2001, OCP hizo la inversión para la generación de activos, en este caso todo el tramo del oleoducto hasta Esmeraldas. Pero ahora, como parte de la concesión y del contrato, esos activos pasan a ser del Estado ecuatoriano. En este caso, las condiciones de negociación, ya sean para que sea con el mismo CP o con cualquier otra empresa internacional, pues ya son distintas, porque ahora sí ya tenemos un activo, Ujú. como quien dice, tenemos un negocio sobre ruedas, un negocio funcionando que ha demostrado que es sumamente rentable, y Ujú. obviamente ahí ya las características de negociación son totalmente diferentes. Si se Hay que terminó ya el recordar, contrato, abogado, si se terminó ya el contrato, sí, entonces, ¿por qué OCP está planteando este proceso ante el CIADI? miren lo importante de esto. Cerca de 1.200 millones de barriles son los que transitaron por OCP. 72.000 millones de dólares han generado, de los cuales apenas 470.000 le han ido a las arcas del Ecuador. El resto ha sido parte de recuperación de la inversión que hicieron, gastos operativos, y se puede ver que existe un gran margen de utilidad. En este caso, es un negocio muy rentable para OCP. Y claro, al sentirse ellos afectados de querer seguir en la negociación, seguir en el contrato, acuden a esta instancia internacional. Lo que sí aquí es importantísimo, más allá de que cualquier persona que se sienta afectada o vulnerada sus derechos, no precisamente el hecho de poner una demanda quiere decir que tenga la razón, no cualquier Ujú. persona lo puede hacer, es libre de hacer. En este caso, OCP considera de que ellos tenían que seguir en la concesión. Nosotros como Estado soberano consideramos de que el contrato feneció y que podemos soberanamente ver cualquier otra alternativa. Entonces, eso se va a dirimir ahí. Aquí es lo importante. Al ser un contrato que refleja una utilidad millonaria, puede ser muy susceptible de corrupción. Entonces, lo que sí tenemos que estar atentos, y por eso agradezco también a la radio por poner esto dentro de la palestra pública, porque aquí creo que cumple un rol fundamental tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Debería el Legislativo, una vez que asuma sus funciones como primer poder del Estado, establecer una comisión especial para vigilar de forma cerca la defensa técnica del Estado ecuatoriano, porque sí podríamos perder el arbitraje, pero debajo, como el esquema que le había presentado en derecho, Ujú. tenemos todas las opciones de ganar. Ujú. Podríamos perder tal vez por alguna mala defensa técnica, pero si ponemos una comisión especial del legislativo y del ejecutivo, un seguimiento minucioso también de los medios de comunicación, y a quienes vayan a asumir la defensa técnica en favor de los ecuatorianos lo hagan de forma responsable, transparente y obviamente vigilando todos los derechos que nos corresponden. Y ahí yo tengo la plena seguridad de que salió un escenario favorable para el Ecuador. Buenos días. ¿Cuál fue la inversión primigenia del proyecto y si en estos años ya se recuperó esa inversión por parte de la empresa privada? Cuando se hizo el contrato de concesión, se establece un flujo de caja, una utilidad proyectada y se establece una inversión.
Al momento de fenecer el contrato, automáticamente ya se han cumplido ahí todos los parámetros respecto a la inversión. La inversión exactamente, pensaría que oscilaría entre los 2.000 y 3.000 millones de dólares. Hay un dato exacto que debe manejarlo al interior de la empresa. Pero sin embargo, al haber recaudado 72.000 millones, y obviamente ya está ahí reflejada la utilidad, la inversión, y está reflejado obviamente la parte que le correspondía al Estado ecuatoriano. Y aquí hay un dato importante también. Dentro de la evaluación que se hizo respecto al contrato inicial, hay que recordar que el OCP no solo transportaba el crudo ecuatoriano, también sucumbidos a hacer frontera con Colombia, todo el crudo de Colombia, de la parte cercana hacia el Ecuador, acá hacia Sucumbíos, venía, se entregaba aquí en OCP Lago Agrio y iba a ser transportado hacia Esmeraldas, de tal forma de que aparte de los ingresos nacionales, tenía el ingreso de operadoras de la localidad, porque todas las operadoras, aparte de Petroecuador, que también extraen crudo acá en la región amazónica, hacían uso del OCP, también los de la hermana República de Colombia, ¿no? Más bien lo que vemos es que esto abre un escenario muy interesante para Sucumbíos, porque precisamente por donde pasa el OCP es junto a la vía Quito, y nosotros en Sucumbíos tenemos el problema del socavón en el Reventador, una vía que está desastrosa, cerca de 12 kilómetros, que nadie ha podido solucionarla, y cuando se ha ido ese deslizamiento, lo único que ha ido a arreglar ese OCP es el oleoducto, y el oleoducto se ha mantenido siempre arreglado y verificado. Ahora, como ya vamos a generar un nuevo contrato de concesión, podemos establecer con claridad una cláusula que donde pase la tubería, la vía que esté en su contorno sea con el mantenimiento de la empresa que vaya a hacerse cargo del oleoducto, de tal forma de que así vamos a tener una troncal amazónica que ha sido abandonada, deteriorada, a pesar de que de aquí sale el petróleo, pero la vamos a tener en muy buenas condiciones y vamos a mejorar la vida de todos quienes habitamos acá en la región. Doctor Domínguez, ¿a qué monto podría llegar esta reclamación que hace OCP en este arbitraje? ¿Cuál podría ser el monto que se disputa en esta instancia? Porque además, de acuerdo a una publicación internacional, OCP estaría reclamando una especie de garantía de alrededor de 100 millones de dólares que el Estado no habría liberado. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, básicamente el tema es contractual respecto a la terminación de la concesión. Lo que también es cierto es que este plazo de concesión ya terminó hace algún tiempo atrás. Cerca de 6 meses tuvieron como una extensión a la concesión, donde ya no eran concesionarios, donde esos activos le pertenecían al Estado ecuatoriano, sin embargo, hicieron uso de aquello. Ahí lo que obedece precisamente en esta demanda que colocó OCP es cuáles van a ser sus pruebas de cargo y ver cuáles son las pruebas de descargo que presenta el Estado ecuatoriano para que ahí se pueda cuantificar y determinar si existe algún valor económico producto de aquello. Pero a simple vista, en un paneo general, si el contrato establecía un cierto número de años y se genera una ampliación y en esa ampliación el Estado ecuatoriano no se ve beneficiado, yo creo que ahí estaría por más que solventado cualquier particularidad económica que falte. Y mira el dato un poco para que la ciudadanía nos entienda, porque hay mucha gente que tal vez no entienda la figura de la concesión. Esto es más o menos como que una institución financiera nos da un crédito para nuestra casa, construimos la casa, pagamos las letras, se acaba el plazo donde hemos pagado todas las letras y automáticamente ese bien ya pasa a ser parte nuestra y nosotros podemos decidir si lo vendemos, lo arrendamos o qué hacemos con ese bien. Eso es lo que pasó con OCP. Pero claro, OCP en cambio se pone como que fuera la institución financiera que ya le pagamos absolutamente todo y ya se cumplió el plazo y dice, no, ¿sabe qué? Le quiero seguir cobrando un arriendo porque me gustó como usted me estaba pagando las cuotas, así que quiero seguir en el negocio con usted, me parece muy interesante. Más o menos esa es la figura para que el común ciudadano nos entienda qué es lo que está pasando. Pero no hay una cifra aproximada de cuánto podría aspirar la OCP. La OCP podría aspirar varias situaciones, ¿no? Pero una cosa es lo que ellos aspiran y otra cosa es lo que justifique. Dentro de la demanda hemos podido observar de que lo que establecen ellos es que se les renueve el proceso de concesión. Entonces ellos lo que quieren es seguir en el negocio, ¿no? Y claro, ellos van a cuantificar ahí a través de sus peritajes, pero más allá de eso, mucho va a influir las pruebas de cargo y de descargo, lo que presenten ellos, lo que presente el Estado ecuatoriano, pero a simple vista que en un paneo general yo podría determinar con claridad de que todos los rubros que corresponden han sido ya subsanados. Obviamente ya hay que entrar en detalles respecto a la parte financiera, porque hay que entenderse que una cosa es lo que podemos nosotros apreciar de forma pública y otra cosa son los balances al interior, tanto de la empresa privada como del Ejecutivo, a través de su institución, que sea la verificación respecto a los gastos y el cumplimiento como tal del contrato. Mientras tanto, el nivel de producción y el transporte del crudo no se interrumpe o hay algún riesgo
de que la operatividad del OCP pueda verse afectada? Bueno, entiendo que parte del argumento de esta extensión después del plazo precisamente era para poder entrar en un proceso transitorio, donde se pueda hacer de forma ordenada una entrega a las instalaciones hacia la empresa pública para que sigan operando y sigan funcionando. Lo que sí yo creo que es oportuno en este momento es que se establezca ya cuál va a ser la decisión respecto a si se va a establecer una nueva concesión, una nueva licitación para que alguien se haga cargo y continúe con la operación, o si bien se va a manejarlo desde la parte pública, la cual considero que es un poco complicado respecto a la situación que hemos podido ver, como por ejemplo es en el caso de Petroecuador, hemos cambiado varias veces de gerente, no existe una claridad sobre el modelo de gestión, entonces yo creo que eso es un poco más complejo. Primero creo que deberíamos solucionar lo que ya tenemos ahorita a nivel de Petroecuador y luego sí pensar en que a través de la institución pública asumamos la administración de otra empresa. Creo que lo más oportuno ahora es de forma inmediata aprovechar esta generación de activos frescos que le llegan al país, porque ya toda la infraestructura de OCP pasa a ser propiedad del Estado ecuatoriano, establecer una licitación que permita generar mejores condiciones económicas para el país y tendríamos recursos frescos, tendríamos una ampliación tal vez de una nueva inversión para mejorar las instalaciones y mejorar el nivel de productividad y así también no afectar a la explotación petrolera. Existen denuncias del Frente Petrolero que aseguran que esta empresa OCP habría dejado pasivos laborales y ambientales pendientes que no se han cumplido todavía. ¿Qué pasa con esos pasivos ambientales y laborales en el caso de este arbitraje? Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Uno es el tema laboral y el tema ambiental. En el tema laboral es muy indistinto que se haya acabado la concesión o no, porque si bien es cierto, el Estado ecuatoriano puede haber roto la relación por una terminación de contrato con la empresa OCP, pero las cuestiones laborales no están sujetas a una concesión, están sujetas a una relación y a un contrato entre el empleado y el empleador, que son dos cosas absolutamente diferentes, porque el hecho de que se les acabe una actividad laboral no quiere decir que la empresa ya esté extinguida o que no va a seguir funcionando. La empresa puede seguir funcionando, puede realizar otra actividad y puede obviamente estar sometida a las leyes ecuatorianas, así que tiene que proceder con la remuneración de cada uno de sus trabajadores. Obviamente también ellos tienen activos dentro del país y quienes se sientan afectados pueden acudir a las instancias nacionales que les correspondan. Por el otro lado es el tema ambiental, que sí parte también de la terminación del plazo de contratación, tiene que hacerse una verificación de cada uno de los pasivos ambientales. Y aquí es donde la institución competente, en este caso el MAE, tiene que intervenir de forma inmediata para que se pueda generar un inventario que incluso puede servir como insumo para la defensa técnica en el arbitraje, pueda presentar y decir, miren, aquí tenemos tanto de inventario en contaminación que todavía no ha sido remediado, no ha sido afectado, y ahí tenemos una prueba importante como para poder llevar al litigio internacional. Entonces son todos sus elementos, por eso es muy importante, valga la redundancia, que se establezca un seguimiento permanente de la defensa técnica, porque así como hay insumo para ganar, cuando existe procesos de corrupción o algo, tengan la plena seguridad que la defensa de parte del Estado podría ser de forma negligente y ahí sí tendríamos la obligación de pagar cantidades millonarias. Sin embargo, si se lo hace de forma responsable, ¿quiénes deberían conformar esta defensa técnica? ¿Tenemos a las personas adecuadas en el país para ejercer esa defensa técnica? Procuraduría. Claro, acá existen muchos profesionales, ¿no? Principalmente el Procurador General del Estado es quien va a liderar este proceso y dentro de eso obviamente a lo interior de la institución pues tiene que designar a los técnicos más profesionales y expeditos en este tipo de materia, y tenemos algunos en el contexto nacional, ¿no? Pero yo más allá de esto, yo creo que es importante tener este espacio mediático que permita tenerlos bajo la lupa. Quienes estén asumiendo la defensa técnica sepan que atrás de ellos existe una comisión especial, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que yo pienso que eso es lo primero que debería ser, una comisión especial para que pueda hacer un seguimiento meticuloso a la defensa técnica. También el Ejecutivo, obviamente, poder designar unos dos profesionales para que puedan ir verificando. De tal forma de que esto sea totalmente transparente, porque al final del día, que ganemos el arbitraje y que esa demanda sea archivada es un beneficio para todos los ecuatorianos. Y si la perdemos, el perjuicio también es para todos los ecuatorianos, porque obviamente a través del Estado todos tenemos que pagar nuestros impuestos y de ahí se pagaría cualquier multa o cualquier situación que conlleve una sentencia de esta magnitud.
Doctor Domínguez, usted señala que tenemos todos los argumentos como para ganar este caso. ¿Cuáles son los argumentos que tenemos a nuestro favor, además de que ya se ha cumplido el tiempo para el que fue contratado, que ya se ha cubierto la inversión que realizó la empresa? Además de esos argumentos, qué otras estrategias tenemos para ganar el caso? Bueno, el principal argumento es que se cumplió el contrato. Creo que eso es la base fundamental. Aquí no ha existido, tal vez lo que hubo en ejemplos anteriores, donde nos han ganado las demandas, donde no ha habido cumplimientos de contrato. Aquí todo lo contrario, se han cumplido los plazos, se han establecido los tiempos, se han generado las prórrogas y obviamente el Estado ecuatoriano es soberano y no está obligado a volver a concesionar a la misma empresa, ¿no? Se acabó el contrato, hasta aquí llegó nuestra relación contractual y de aquí obviamente el Estado podrá analizar y definir qué es lo que va a hacer más adelante. Entonces, ese es el escenario general. De ahí parte cualquier detalle, particularidad que obviamente ponga OCP dentro de su demanda, pero en el plano general es el cumplimiento de un contrato y ahí no hay a dónde perderse. Diferente fuera si todavía tendrían 1 o 2 años de concesión y obviamente el Estado ecuatoriano de forma arbitraria interrumpe abruptamente ese contrato. Entonces, claro, el escenario jurídico ahí sería totalmente distinto y más bien ahí sí nos preocuparía muchísimo porque tendríamos que tener elementos sumamente fuertes para poder justificar la irrupción de un contrato que obviamente tiene una temporalidad. Uh-huh. Para este tipo de casos, doctor, su criterio es que, digamos, que el Ecuador esté sometido a los arbitrajes en tribunales internacionales, ¿resulta beneficioso, perjudicial? ¿Debía haberse tratado eso en cortes nacionales? Bueno, yo pienso que primero era lo correcto tratarse en cortes nacionales y obviamente al final también ir a un arbitraje internacional. Uh-huh. Pero bueno, ahorita ya está hecho el escenario. Ahora sí, la segunda tarea fundamental, porque creo que tampoco hay que tenerle miedo ni satanizar a los procesos internacionales, ¿no? Porque es de igual forma que en los nacionales puede tener la razón el demandado, o en este caso la víctima, cualquiera de los dos, en función a cómo vaya la defensa técnica, los elementos de convicción, las pruebas de cargo y descargo que se presenten. En este escenario yo creo que no hay que tenerle miedo, lo que sí hay que estar vigilantes a la defensa técnica. Yo más bien no le tengo miedo al derecho y a las pruebas que podamos tener, le tengo miedo a la corrupción que pueda haber de quienes vayan a asumir la defensa técnica. Eso es lo que le tengo miedo. ¿Cómo se entiende esa corrupción, doctor Domínguez? ¿En qué podría darse la corrupción? Podría entenderse de que tal vez exista algún tipo de acuerdo con la defensa técnica y haga una defensa técnica deficiente, que al final no presente las pruebas como corresponden, haga de forma improvisada, a propósito, y luego pueda terminar eso, obviamente, en una sentencia en contra del Estado ecuatoriano. Por eso es importante el día de hoy que se ha presentado la demanda, que recién va a iniciar este proceso, porque no es un proceso tampoco que va a demorar 1 mes, 2 meses, no es un proceso que va a demorar en el tiempo, y y estamos a puertas de ya la posesión del presidente por un plazo de 4 años, de una asamblea que va a demorar 4 años, entonces vamos a tener el espacio suficiente como para que esa asamblea y el ejecutivo puedan darle un seguimiento minucioso a este proceso, de tal forma de que pueda salir en feliz términos en favor del Estado ecuatoriano. Para finalizar, doctor Domínguez, ¿cuánto tiempo podría durar este proceso? Tradicionalmente, ¿cuánto tiempo dura un arbitraje? Bueno, generalmente estará durando 1 año, 1 año y medio, pero principalmente depende mucho al impulso que haga los dos accionantes, ¿no? En este caso también el proponente. Depende mucho del impulso que lo haga, con la celeridad que lo haga, con la insistencia que lo haga y también en función a la agenda que tenga en su determinado momento el CIADI respecto a la evacuación de cada uno de los procesos. No son varios factores externos que van a determinar la temporalidad. Pero más o menos estaríamos hablando de 1 año, 1 año y medio, tal vez 2 años que demore todo este proceso. Por eso yo había señalado que en el espacio de 4 años tenemos el tiempo suficiente para que al final del día podamos tener ya un resultado final y determinar si efectivamente OCP tenía la razón o el Estado ecuatoriano fue el que tenía la razón. Pero en planos generales, sin obviamente ahondar en detalles, podemos observar que se ha actuado de acuerdo a derecho, de acuerdo a la norma y de acuerdo a un contrato que establecía una temporalidad y algunas cláusulas específicas. Ahora sí, lo que hay que resolver es de forma inmediata, esto no puede quedarse en el limbo. Entiendo que ya se va a acercar una empresa pública, pero yo sí creo que hay que hacer una evaluación más profunda respecto a qué es lo adecuado y aprovechar este espacio nosotros como amazónicos para poder generar un blindaje ahí para el mejoramiento de nuestras vías, mejoramiento de salud, de educación y de todos los elementos, que esta es la oportunidad que necesitábamos todos para seguir adelante y seguir supliendo las necesidades que históricamente se ha visto afectada la Amazonía.